Звертаємося до Дональда Трампа. Через тебе, паскуда, президенту Зеленському не відправляли зброю. Тобі більше не бути президентом. Ти зрадник, заплатиш добре за те, що зробив. Слава Україні! Pues se les acabó el amor por Estados Unidos en Ucrania. Miren, estos videos que les acabo de poner, por cierto, se me hace demasiado extraño, bueno, ni tanto, ¿verdad? Los medios tradicionales de comunicación nos hablan de lo que quieren hablar, no de lo importante que está pasando. Estos videos están circulando en las últimas horas en las redes sociales y no nada más uno. Como vieron, les puse un extracto de varias tomas. Se infiere que son diferentes soldados que están quemando, usando uniformes ucranianos, hablando en ucraniano y quemando fotografías, imágenes de Donald Trump, propaganda de MAGA, de Donald Trump, culpándolo supuestamente de traidor por la falta de armamento que tienen en estos momentos en Ucrania, que no es una ausencia de armamento que esté de ayer para hoy, ya tiene bastante rato. No sabemos, como les poníamos en el cintillo de los videos, porque ningún medio oficial, de los tradicionales oficialistas, debería decir mejor, ha hablado acerca de esto. Por lo menos desmintiéndolos, confirmándolos. No sabemos realmente cuál es el origen, cuál es el propósito, si hay realmente una insurrección de soldados ucranianos en estos momentos contra Trump. Lo que sí es cierto es que hay un malestar profundo. Hay este sentimiento de traición en Ucrania en estos momentos. Fíjense, ¿quién se hubiera pensado que una elección en los Estados Unidos podría sacudir el tablero geopolítico tan pero tan rápido y de esta manera? ¿Y saben cuál es la cosa? Que mientras hay este sentimiento de traición y estas caras de velorio en el gabinete de Zelensky y entre las tropas ucranianas, en Rusia estaban festejando. Ayer, literalmente, después del triunfo de Trump, lo que había era festejo, porque después de que se confirmara la victoria de Trump, el rublo ruso se fue a las nubes y las cotizaciones en la bolsa mejoraron muchísimo. El rublo está de vuelta después del triunfo de Trump. Pues vimos en los mercados cómo las acciones rusas se dispararon. En Occidente ya incluso se está murmurando en estos momentos sobre la posible retirada de sanciones financieras contra Rusia. Muy probablemente Trump, para terminar esta guerra en Ucrania, necesite barajar ciertas monedas de cambio. Y esto nos hace pensar, no nada más a mí, sino a los analistas internacionales y de finanzas, que una de las barajas que se va a poner sobre la mesa pues son el tema de las sanciones. Entonces hablamos de una Ucrania que tendría que ceder todos los territorios que en estos momentos están bajo control ruso, y eso les va a costar de entre el 25, algunos dicen que hasta el 48%, imagínense, entre el 25 a la mitad del territorio ucraniano tal y como los conocemos, pero también el retiro de las sanciones. Ya por lo pronto lo que hoy se está rumoreando pues es algo que no le gusta a Zelensky. Y parece que el mundo está dando vueltas demasiado rápido, más de lo que podemos asimilar y leer en los noticieros. Claro que los noticieros tradicionales están rehusando mucho a hablar de esto. No les está gustando esta idea. Y claro, mientras el señor Biden siga sentado en la silla, pues la propaganda y la maquinaria también va a estar intentando vendernos esta narrativa. Y aun cuando Trump esté de vuelta en la Casa Blanca, ya sabemos cómo la última vez incluso le quitaron su Twitter, su Facebook, su Instagram, todo para silenciarlo, porque el Estado profundo fue quien realmente mandó en ese momento. Y nos tomaron el pelo de tontos en muchas cosas, no nada más en el tema electoral, también en temas de salud. Bueno, ustedes saben que no podemos ahondar mucho en estos detalles, pero a todos nos quedó claro lo que pasó. Y ahora estamos a las puertas ya de un cambio muy radical en las relaciones de Estados Unidos con Rusia, que va a tener, por supuesto, implicaciones muy fuertes para el futuro de Ucrania,
pero también para la OTAN. La OTAN en estos momentos está tronándose los dedos también, tiene una crisis terrible. Europa, ya vamos a hablar de esto en un momento porque de verdad que lo que estamos viendo en Europa es que tienen los líderes europeos que asumir las consecuencias. En un momento les voy a mostrar esto, pero la verdad es que todo esto pues ya nos está dejando con varias dudas sobre el futuro de Ucrania, porque después del triunfo de Trump en las elecciones estadounidenses, toda esta incertidumbre sobre qué va a pasar con Zelensky, le va a alcanzar Europa para esconderse, pues ya ha aumentado la significativa duda de cuál va a ser su futuro político y sobre todo también el de esta guerra financiada por Biden. Muchos medios, por ejemplo, fíjense, posturas encontradas. Reuters ya salió a señalar que Biden estaría buscando a toda costa incendiar, causar un verdadero, ahora sí que, como dice la canción de Si no quieres, no, un verdadero cajeteadero caliente antes de irse de la Casa Blanca. Bien fino yo en mis referencias, pero es lo que está diciendo Reuters en otras palabras, que lo que está haciendo es incendiar su política exterior, muy probablemente sea esto, y que estaría planeando, según Reuters, destinar un último paquete de ayuda al gobierno de Kiev antes de dejar la Casa Blanca para que la guerra no se acabe tan rápido y asegurar que los patrocinadores demócratas pues se ganen un último billetito, ¿por qué no? Y se estima que este paquete, por cierto, podría incluso rondar en cerca de los $9,000 millones. No es una cifra menor. Otras teorías que ya están circulando. Foreign Policy ya estaba citando hace unos momentos en uno de sus artículos a fuentes de la OTAN que habrían informado que adentro de la OTAN en estos momentos hay un consenso casi unánime de que en Ucrania se está perdiendo la guerra. Obviamente, ¿quién podría decir que se está ganando? ¿Alguien se acuerda de esa cosa del plan de la victoria de Zelensky? Ya ni al caso tiene nombrarlo. Envejeció muy mal en 2 días el famoso plan de la victoria de Zelensky. ¿Quién sabe dónde se quedó ese folder perdido ya? Pero no parece ya que vaya en sintonía con nada. Y a pesar de todo esto, la OTAN pues sigue brindando apoyo militar, dinero a Kiev. Luego, por otro lado, vemos a un Trump que tiene una visión totalmente diferente de la OTAN. Un Trump que ya dijo que está en contra de la idea demócrata de armar a Ucrania y que el tiempo que sea necesario pues se va a tomar para que esto ya termine. Wall Street Journal, otro medio que hoy también está comentando otra perspectiva, que dice este artículo de Wall Street Journal que el equipo de Donald Trump tiene ya en mente congelar la línea del frente ucraniano, crear una zona desmilitarizada, que este sería el plan de Trump para terminar con la guerra, y que Ucrania abandone todas sus aspiraciones de entrar a la OTAN. Fíjense, o sea, estaría Trump proponiendo una línea desmilitarizada o un cerco, digamos, de seguridad para que Rusia no sienta que hay una agresión. Seguramente en esto, pues para poderla montar, se va a tener que hablar de que los territorios que en estos momentos están bajo el control de Rusia son de Rusia y ya no se los va a regresar a Ucrania. Porque imagínense devolverle el control desde zonas desde donde apenas hace unos meses estaba lanzando ataques. No va a querer porque va a sentir vigente esa agresión. Más con una OTAN que sigue mandando armamentos y con un Joe Biden que manda las últimas balas, la mayor cantidad posible antes de irse. Y el segundo es la garantía de que Ucrania no va a entrar a la OTAN ni hoy, ni mañana, ni nunca. Claro que esto que está trayendo hoy el Wall Street Journal son terribles noticias para Zelensky. Hace apenas una semana hubiese sido imposible que un medio occidental siquiera insinuara esto. Y miren lo que estamos viendo hoy, un cambio radical. No hay todavía un plan definitivo, pero este tipo de afirmaciones de medios tan importantes como el Wall Street Journal, pues ya nos habla de cómo se alinearía, por cierto, y tiene toda la lógica. Aquí sí podríamos hablar de cosas que sabemos que ambas partes han pedido en algún momento, que Moscú ha lanzado esta idea. Lo mismo que hoy trae el Wall Street Journal, básicamente es lo que había planteado el Kremlin. Desmilitarizar a Ucrania, una garantía de que no entre a la OTAN y que lo caído. Los territorios que ya tienen, esos se los quedan y esos ya no le regresan a Ucrania.
Bueno, más que el plan de la victoria de Trump, de Zelensky, hoy estaríamos hablando del plan de la victoria de Trump. Fíjense, lo curioso, ¿no? Porque entre esos también se estaría manejando ya la posibilidad de que para pacificar el conflicto en Ucrania estaría como moneda de cambio levantarle las sanciones a Rusia. Y hasta este momento, pues todas estas sanciones, por cierto, no han surgido el efecto esperado. El rublo ruso ayer subió, estaban de fiesta. Entonces, ¿cuál es el caso de seguir sosteniendo sanciones que realmente no han funcionado en términos de que no han tenido el resultado que ellos esperaban que se tuviera? El Financial Times también salió hace unos momentos y dijo que Occidente estaría también considerando esta opción precisamente, fíjense, de levantar, de quitarle las sanciones a Rusia, porque es la idea en la que se estaría negociando una baraja de cambio con Rusia para que este conflicto se termine. Son acciones que tienen mucha lógica y que le devolverían, por cierto, muchísimo dinero a las empresas rusas, que ayer, por cierto, aumentaron su valor después de que se supo el resultado electoral. Ahora le va a tocar el vómito negro, escupir todo lo que se robó la Unión Europea, precisamente con esas medidas que tomó de incautar, pero no es congelar, robar el dinero de empresas ucranianas, de empresas rusas, para darle ese dinero que no es suyo, que no es dinero que, digamos, los rendimientos se le daban a Ucrania, no. Robar el dinero de una cuenta de una empresa rusa para destinarlo a la guerra en Ucrania. Pues ahora les va a tocar devolver eso. ¿De dónde? Yo no sé, porque hablamos de mucho dinero. Ayer, por ejemplo, vimos, y miren, no es una especulación nuestra, ayer el índice MOEX, que es el Moscow Exchange, que es una de las principales acciones rusas, subió en 3.6% en nada, en menos de una noche. Apenas se declaraba Trump como ganador y vimos al MOEX dar este enorme salto en los mercados. Hay gigantes energéticos rusos como los clásicos, ¿no? Ya sabemos, Gazprom, Novatek, todos estos gigantes de los oligarcas rusos, pues fueron los más beneficiados, tuvieron subidas en sus acciones de hasta 5%, imagínense, después de que se abrieron los mercados, de los principales ganadores en las primeras horas fueron las compañías rusas. ¿Por qué? Porque ya se tiene esta percepción de que se van a levantar las sanciones y de que la guerra en Ucrania va a terminar, y no en los mejores términos para Ucrania, que digamos. Por cierto, Aeroflot también es otra de las empresas que ganó inicialmente 6%, impresionante 6% en la apertura de las bolsas. Ayer apenas se supo sobre la victoria de Trump. Otras compañías como AFK, por ejemplo, que Sistemas Alrosa, Tafnet, TKS Holding, MMK, muchas empresas rusas tuvieron ganancias multimillonarias después de conocerse la victoria de Trump. Y por cierto, hablando de esta situación, yo creo que es muy importante porque nadie puede cantar victoria en estos momentos. No podemos tampoco pues decir que pues alguien ha ganado aquí. Miren, por cierto, este artículo que les estoy mostrando aquí, vale la pena echarle una revisadita porque es un artículo ucraniano de Kiev, del Independent. Y ahí ven ustedes que se habla acerca de las reacciones de los soldados ucranianos sobre la victoria de Trump. Ellos mismos dicen que eso va a ser un desastre. Ellos mismos dicen que esto va a terminar precisamente en un desastre para el ejército ucraniano. Va muy acorde, por cierto, con el video inicial que les ponía. Entonces hay que tenerlo en perspectiva, unir todas estas piezas del rompecabezas, porque en estos momentos, pues en Ucrania las caras son largas. Y ya vemos cómo precisamente no tienen la mejor perspectiva de que esto vaya a salir bien. Pero hay un riesgo todavía muy grande, ¿eh? Hay un riesgo terrible en este momento de que veamos resurgir al Estado profundo, como en tiempos de la salida de Trump de su primer mandato, cuando vimos que realmente quien mandaba en esos momentos en los Estados Unidos no era el presidente de los Estados Unidos. A pesar de que Trump quería imponer sus mandatos como presidente de los Estados Unidos, el Estado profundo lo desafiaba y le quitaron redes sociales, le quitaron micrófonos, lo banearon, prohibieron pasar cualquier discurso del presidente de los Estados Unidos en cadenas de televisión nacional,
en cadenas de cable, en internet. No podía subir un solo video de los discursos de Trump ni a Facebook, ni a X, ni a Instagram, del presidente de los Estados Unidos. Imagínense el poder del Estado profundo que realmente quiso imponer su voluntad y al final la impuso, porque lo sacaron de la Casa Blanca, lo silenciaron por completo. Sabemos que la industria farmacéutica ganó miles de millones de dólares. Sabemos, después de este mandato que está concluyendo, que la industria armamentista ganó más dinero que jamás en la historia moderna con todas estas guerras en el mundo. Y hoy vemos precisamente el regreso de las intenciones de ese Estado profundo que hoy se siente amenazado, sobre todo en los medios de desinformación, que son a los que se llaman medios de información, las famosas cadenas nacionales de televisión, las famosas cadenas que supuestamente son los fact-checkers, los verificadores de qué es verdad y qué es mentira, no representan más que a ese Estado profundo, a ese estado de desinformación que había la vez pasada baneado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en ese momento de todo. No se le permitía que su opinión se conociera. Era más conocida nuestra opinión en nuestras casas que la de Trump en todo un país. Imagínense a qué punto había llegado esto. Pero aquí ya estamos viendo otra cuestión que es bastante peligrosa. ¿Realmente va a poder Trump cambiar el rumbo de la política exterior belicista de la administración de Biden, que Biden no es más que el gerente de ese Estado profundo? ¿Va a poder esta vez Trump imponerse a esas grandes élites que la última vez lo silenciaron? Recordemos que es un candidato que viene de 2 intentos de asesinato en menos de un año. Lo quisieron meter a la cárcel, se lo llevaron a la corte, hoy está de regreso, pero nos queda claro que muchos no lo quieren ahí sentado. Y ya el pueblo estadounidense pues se mostró el descontento con el gasto excesivo de la administración de Biden en estos conflictos bélicos como en Ucrania, en Taiwán, en Israel. Se estima que incluso hasta ahora ya se han destinado una cifra escandalosa, miren, $150,000 millones en ayuda a Ucrania, tan solo de las arcas de los estadounidenses. 150,000 millones que pudieron ir para reconstrucciones, por ejemplo, en los últimos tornados, para los sistemas de salud, para la recuperación de los miles de millones de drogadictos que viven en Estados Unidos en estos momentos y que por eso hay tanta demanda de fentanilo y de estas sustancias. 150,000 millones que en lugar de eso se fueron a Ucrania. Y mientras que eso pasa, pues en Estados Unidos hay muchos problemas. Hay falta de beneficios sociales, falta de recursos para los propios estadounidenses. Ahora Trump lo que está prometiendo es priorizar de nuevo los intereses de los estadounidenses y eso va a implicar un cambio muy fuerte en toda la estrategia respecto a Ucrania. ¿Qué significa esto? Miren, antes de hacer el podcast estaba yo buscando información por todas las redes sociales y me dio mucha risa esta que se las voy a poner aquí porque, al final del día, no nos vayan a banear, Entonces, mejor déjenme ahora ver si la puedo publicar. Pero sí que era una imagen, pues ya, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Déjenme mostrárselas aquí. Vi este meme de Zelensky. La caricatura, créanme que en la realidad supera la ficción, preguntando por dinero y Trump le dice, traducido de forma amable, jódete, pues no hay nada. Cuelga el teléfono, se ríe y Zelensky llora. Y ahora eso es lo que estamos viendo. Ya no hay dinero para Ucrania. El negocito de la guerra se le acabó a Zelensky y sabe que con esto es su fin. Lo que implica es que si no hay dinero, no hay guerra. Y Estados Unidos, mejor dicho, la administración de Biden, había sido el mejor patrocinador de esta guerra en Ucrania, destinando fondos que debieron ser para la salud, la educación o beneficios de estadounidenses para un país que no es el suyo y un conflicto que no era el de los estadounidenses. Y entonces, pues ahora, por eso hablamos tanto de esta posibilidad tan peligrosa de que el Estado profundo esté de regreso e intente acelerar esta guerra en Ucrania antes de que Trump tome posesión para que se salga de control y para que esto lleve
a un punto de no retorno y que sea el inicio de una guerra ya frontal de los Estados Unidos directamente con Rusia y sea algo que Trump no pueda parar, que se salga de control. Ese puede ser el famoso plan de la victoria de Zelensky, que de victoria no tiene nada y menos para Ucrania, pero sería incendiarlo todo en el mundo para que este conflicto no pare. Y los únicos ganadores van a ser precisamente los quienes están detrás de este estado profundo, sobre todo la industria armamentista. Por eso hay que recordar que Trump, la vez pasada que fue presidente, pues fue una de las personas que de alguna manera estaba más sancionado por estas élites. Y ahora pues estamos viendo cómo este peligro está de regreso y cómo hoy por lo pronto hay fiesta en los mercados bursátiles, sobre todo en Rusia. Están celebrando porque el rublo, repito, está en las nubes, el rublo está de vuelta, apenas a un día del regreso de Trump. Hay buenas expectativas en los mercados, se habla de levantar sanciones, se habla de poner fin a la guerra, pero por supuesto que no hay buenas noticias para Ucrania. También, por cierto, hay algo muy importante, fíjense, que yo creo que vale la pena decir porque me estaba yo acordando hace rato, fíjense, este dato que es importante. Antes de las sanciones, Europa importaba alrededor del 40% de su gas natural de Rusia. El 40%, o sea, casi la mitad del gas de cada estufa europea era gas ruso. Muy barato, ya todos lo sabemos. Ya no hay nada de eso. Están buscando alternativas y las hay, pero nada baratas. Alternativas a los altísimos precios de la energía que se han generado precisamente por estas sanciones que terminaron siendo un balazo en el pie. Rusia sigue vendiendo su gas. ¿Quién en este planeta no quiere comprar gas y petróleo? Así te digan que ese gas o petróleo no es democrático, que es dictador, que es sucio, que es malo. Es como los diamantes. Hay algunos diamantes que se llaman diamantes de sangre porque vienen de conflictos y a poco por eso las grandes tiendas dejan de comprarlo. Por eso se le llama oro negro. Rusia ha seguido vendiendo su gas, incluso mucho más caro, a través de... En México le llamamos coyotes, cuando revendes a través de terceros. Ahora, si Occidente levanta todas estas sanciones, pues Rusia lo que va a hacer es equilibrar ya sus sanciones entre Occidente y Oriente, porque ahora ya no se trata de, hermano, era broma, ya te compro todo tu gas de vuelta. Pues ¿saben qué va a decir Rusia? Pues ahora no, mi cielo. Ahora no, porque ya tengo quien me lo compre y es China. China, que ha sido un principal aliado estratégico para Rusia y que no va a dejar de venderle ese gas barato a China que ya le gustó. Y entonces no va a desacompletar el abasto de gas a China para regresárselo a Europa. Aquí ya hay una encrucijada en donde las cosas, amigos, jamás van a volver a ser como antes. Este comercio bilateral que ahora han construido entre China y Rusia ya representa un 30% para el 2022. Hablamos de 140,000 millones de dólares en negocios que están haciendo entre sus aduanas. Imagínense. Entonces, aunque esto se restablezca, nada va a ser igual. Es muy difícil saber qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que pase lo que pase, no hay plan de la victoria para Ucrania. Lo que hay ahora es un callejón sin salida que no parece que salga desde ninguna perspectiva bien para Zelensky. Regresamos al tema de los videos que les puse en un principio a ustedes, de los que nadie está hablando, ningún medio de comunicación tradicional está hablando en este momento ni para mentirlos ni desmentirlos, por lo menos no a estas horas. Y a mí eso me huele mal porque si son falsos siempre salen muy prestos a decir que es deepfake o algo así. Hay un silencio extraño, pero bueno. ¿Crees que esos son reales, esos videos de soldados ucranianos contra Trump? Las opciones son sí, son auténticos, no son manipulados o aún no estoy seguro. ¿Qué dicen los 8,000 personas que nos están haciendo favor de vernos en estos momentos en vivo? Gracias a todos por estar aquí y votar. El 39% cree que estos videos sí son auténticos. El 30% no está seguro. Vamos a esperar confirmación, si es que hay, de los famosísimos fact-checker, dueños de la verdad y la mentira. Más dueños de las mentiras que de las verdades. Y el 31% cree que son manipulados. Bastante dividida la opinión, pero lo que me parece, amigos, que es muy extraño es este silencio que se está guardando, como que se está dejando pasar
las cosas más impactantes que han sucedido en las últimas, ya vamos por 48 horas de la victoria de Trump, están siendo calladas por los principales medios de comunicación. Acaba de pasar algo terrible en Israel hace unos momentos y miren, silencio absoluto también de los medios tradicionales de comunicación. ¿Por qué? Nos gustaría saberlo. Bienvenidos de nuevo, amigos. Aquí estamos tomando nuestro cafecito. Gracias a nuestro gran equipo, a nuestro amigo Emanuel Parvanov, que nos hace siempre estos intros bastante reveladores. Qué cinismo, ¿no, Alba? Qué descaro, qué asco ese tipo presentando en el Congreso de los Estados Unidos, Netanyahu, su mapita de ese brillante plan para construir un gasoducto, un ferrocarril, líneas de internet, todo que va a cruzar desde Europa hasta Asia y también para saquear el gas de Palestina. Nada más que hay un pequeño problema en el mapa. Estorban los palestinos y los libaneses. No, hombre, no hay problema, mátalos. ¿Cuál es el problema? Claro. Todo fuera como eso. Las imágenes son asquerosas, eso es la verdad. Pero igual de asquerosos son los que estuvieron en ese lugar escuchándolo y aplaudiéndole. Porque son cómplices de lo mismo. O sea, no podemos decir solamente que es uno. Él es el que encabeza todo esto, por supuesto, pero tiene cientos de cómplices que lo están ayudando a llevar este macabro crimen. Por supuesto. Y hablando de cosas macabras, amigos, lo que hoy está pasando en Tulkarem es impresionante. Y como hoy acaba de nuevamente responder Israel, otro bombardeo a la ONU. Israel acaba de bombardear a las fuerzas de paz de la ONU de nuevo. De eso vamos a hablar, pero vamos a comenzar con lo que está pasando en Tulkarem, que es realmente impresionante porque les vamos a ir mostrando las fuentes de cada cosa que ha pasado, porque han pasado demasiadas cosas hoy en Medio Oriente. La resistencia palestina, Líbano, Hezbollah, pues detuvo, no una, fíjense, 2 convoys militares israelíes en menos de 24 horas y los volaron con misilazos. Usaron combates directos también, artefactos explosivos, iban sin saberlo ahí directo a una emboscada. Y miren que no fue cualquier emboscada, es una escalada que ya estamos viendo cómo está dificultando mucho el ingreso de las tropas israelíes a Cisjordania. De hecho, no pudieron entrar. Lo intentaron una vez, voló el primer convoy, el segundo convoy también voló y bueno, pues retirada. Imagínense esto, las fuerzas de Israel intentan irrumpir en la ciudad de Tulkarem, en Líbano, en sus campamentos, van incluso ya preparados con excavadoras militares, con francotiradores en los tejados, con todo el equipo completo que lleva el convoy, por supuesto tanques Merkavas, blindados, pero no contaban con que iban directo a una emboscada. Estos combatientes palestinos los frenaron, pero además les causaron daños, les causaron bajas muy importantes, sobre todo en el barrio de Marbat, en Hamud, donde los enfrentamientos fueron bastante intensos hoy, casi como si estuviéramos viendo, pues literalmente, una de esas películas de Hollywood, pero al revés, en donde resulta que los libaneses son los que hicieron correr a este convoy de soldados israelíes, los que alcanzaron a correr. Recordemos, ayer veíamos estas imágenes de Ben Gurión y de las bases militares de ahí, donde las tropas israelíes se tiraban al suelo buscando protección de los misilazos. Hoy nuevamente se repite este escenario, no en Israel, sino en suelo palestino ante esta incursión. Por vía aérea los están bombardeando. Israel está bombardeando al Líbano, está causando muchas bajas civiles, incluso, repito, vamos a hablar de esto, bombardeó hoy también Israel a la ONU, a las fuerzas de paz de la ONU, los volvió a bombardear, hay bajas, hay heridos, pero por vía terrestre no han podido entrar. Ahí sí, no hay manera. En el frente de esta zona se reportó que estaban precisamente las brigadas de Al-Quds, que son, para los que nos acompañan por primera vez aquí en el en vivo, que son bastantes, muchas gracias, pues estas brigadas de Al-Quds son un batallón especial que precisamente ahora sabemos que está ahí en Tulkarem, en este lugar,
Ellos han luchado, tienen esta fama de ser combatientes de élite y detonaron ahí un artefacto explosivo precisamente contra este convoy. Incluso volaron también las retroexcavadoras que llevaba Israel para limpiar la zona. Ya llegan, atacan y van limpiando, Alba, dejando planito para que pase ahí la constructora, hacer los edificios donde van a vivir los nuevos israelíes. No, para preparar el terreno donde van a pasar los gasoductos, como veíamos en el intro. El mapa. Porque pues es una bendición, imagínense, pasar los gasoductos, preparar todo el terreno. Vías de pues, ferrocarril. Las vías de ferrocarril para el negocio que están planteando. Entonces, cuando nosotros les decíamos que esta guerra era por gas, nunca nos equivocamos, amigo. Ahora sí que el video nada más confirma lo que nosotros les habíamos dicho. Realmente esto no viene del 7 de octubre. Esto viene desde el momento en que se supo que en Gaza había petróleo, gas, perdón. Desde es un el momento. 9-11 esto. Claro, es un gas. La bandera no son los secuestrados. La bandera se llama Gaza Marín. Y es que Gaza tiene mucho gas. Y pobrecitos, ¿cómo van a estar ellos si son terroristas con todo ese gas? Y Alba, ¿cómo va? Dime tú cómo va a pasar, cómo va a traficar mercancías, productos, bienes, servicios, energía, Europa y Occidente. Sí, por el Estrecho de Hormuz no pueden. Por el Mar Rojo no pueden. Están los hutíes, está Irán. Por el Mar Negro, ¿cómo le van a hacer con Ucrania? Rusia ya tiene el control del Mar Negro. Esta es la oportunidad de oro, porque aquí pueden atravesar todo, desde Europa hasta Asia. Entrando por Israel, nada más que, repito, hay un problema. Lo que sigue es territorio palestino, libanés, por cierto, un pedazo de Egipto. Entonces, no nos extrañe que esto también involucre a Egipto en un futuro con cualquier excusa para exterminarlos. Y mientras dicen que están en contra y condenan, van a ver, como vieron en el intro, que mandan miles de millones de dólares, bombas, 150 toneladas de bombas hasta este momento, 150,000 toneladas de bombas, los que hasta este momento se han usado. Bueno, este revés, por cierto, porque no está siendo fácil hacer esto, no está siendo fácil para Israel limpiar el terreno para los planes que tienen, sobre todo en Nur Shams, que se reportó precisamente otra emboscada contra otro convoy de vehículos militares también en Al-Murabá, y las brigadas de Al-Aqsa también hicieron lo suyo. Embistieron a este convoy de soldados israelíes en 2 ocasiones, 2 convoys diferentes, varios explosivos de alta potencia que detonaron precisamente contra los soldados y los vehículos de Israel. Y pues ya los daños son contundentes. Incluso Israel ha tenido que aceptar que así fue. Que no solamente tuvieron estos 2 reveses en sus convoys, sino que también Líbano atacó sus bases militares hoy de nuevo. Lanzó ataques a los asentamientos israelíes y tuvo que reconocer que hay bajas, hay heridos en las tropas de los soldados israelíes. Y esto no es todo, porque fíjense, al mismo tiempo, precisamente en el norte de Líbano, pues Hezbollah volvió a dar otro golpe, atacó precisamente esto que les estaba yo mostrando, las bases y los asentamientos israelíes, con una precisión y una potencia que no se veía desde hace mucho tiempo. Por alguna razón, ya no hay defensas israelíes en estos momentos que sean efectivas para parar estos ataques. Y ahora sabemos por qué. Fíjense, ya va saliendo más detalles de, bueno, de cuándo acá, por qué de pronto todas las defensas de Israel ya no funcionan, el domo de hierro ya no hay ni quien se acuerde de eso. Miren, aquí está la razón. Aparte de la saturación, déjenme presentarles la otra razón. Se está confirmando ya que Líbano está atacando ahora no con cohetes de los que usaba, para los que el domo de hierro es muy eficaz. Está usando misiles Fateh 110 que ya tienen su arsenal. Esto, amigos, es totalmente nuevo. Incluso los propios medios israelíes ya están confirmando que ahora resulta que Líbano tiene capacidades misilísticas. Y cuidado, porque van a ver que en unos días nos van a aceptar que entre esas capacidades misilísticas, Líbano tiene las capacidades misilísticas hipersónicas. Porque ya vimos el primer ataque hipersónico lanzado desde Líbano hace 2 semanas. Y esto ya les está permitiendo romper todas las defensas israelíes, alcanzar objetivos que son sumamente estratégicos dentro de Israel, por muy blindados que estén. Incluso
en coordinación con el ejército estadounidense, con los propios misiles THAAD, y rompen sus defensas y vuelan precisamente esos centros que son neurálgicos para el ejército israelí, y es parte de lo que estamos viendo. Esta operación, por cierto, importante saberlo, se llama Los Decididos. Así se llama la operación libanesa de estas fuerzas de Hezbollah, Los Decididos, y son los que están lanzando estos ataques precisamente contra centros militares israelíes como los que vimos ayer y como los que vemos hoy de nuevo, porque se vuelve a repetir, no hablamos de los mismos. Hoy atacaron una base naval en Haifa, atacaron también una base estratégica en Stella Maris, esa era una base de vigilancia marítima, y volvieron a golpear con toda la eficacia sin que pudieran detener del lado israelí sus ataques. Entonces, ya estamos hablando de estos ataques que son coordinados con drones, con misiles de alta precisión, y Líbano también atacó a través de las fuerzas de Hezbollah la base israelí también de Sirifin. Esta está muy cerca del aeropuerto de Ben Gurión, que es también de la que hablábamos ayer, otro revés. Lanzó aquí ahora drones suicidas hacia la base de Bilu, en donde había una brigada de paracaidistas israelíes y bueno, pues fueron atacados, emboscados también ahí. Incluso, fíjense, es terrible. Desde ayer Ben Gurión y la zona arde totalmente por todas partes y no pueden parar estos ataques. Hasta la base militar de Zbulun, hasta el campamento de Kelah en el Golán, todo esto está ardiendo. Ese es territorio sirio ocupado. Cuando decimos territorio sirio ocupado, nos referimos a que es tierra que Israel le robó a Siria y que por sus pistolas Israel construyó una base militar y construyó ahí edificios y pues vénganse para acá, quien quiere vivir gratis, barato, en descuento, pero con una condición, tiene que ser israelí. Entonces desplazan a todos los sirios, viven puros israelíes, es territorio sirio, pero ahora, como ven, pasa sus retroexcavadoras, sus máquinas, de volada construyen y pues por la ley de lo caído, como decimos en México, esto ya me pertenece. Bueno, ahí también lanzaron nuevamente hoy otro poderoso ataque. Hay bajas, como veíamos en las notas que se están reportando, tardaron en confirmarlas, pero ya Israel está reconociendo que hay bajas en el ejército israelí. Salió el portavoz del ejército, incluso confirmó la muerte de un oficial israelí, de Ariel Sazonov. También dijo que varios soldados fueron heridos de gravedad, que hay bajas lamentables en el norte también de la Franja de Gaza, no solamente en Líbano y no solamente en su propio territorio. Oficiales, soldados, tropas heridas, es decir, ya estamos viendo cómo estos enfrentamientos están cada vez pasándole la factura a las propias tropas israelíes. Y esto es muy en serio, porque incluso los propios medios de Israel, repito, ya están reconociendo que estas capacidades misilísticas de Hezbollah, que ahora sabemos que lo que lanzaron ayer no fueron 150 cohetes, fueron 150 misiles. Nosotros lo dijimos, había dudas y decían, ¿cómo van a lanzar Hezbollah 150 cohetes? Ellos no tienen capacidades misilísticas. Sí las tienen, ya está confirmado. Y van a ver que es cuestión de tiempo para que acepten que entre esas capacidades misilísticas también hay capacidades hipersónicas, porque ya lanzaron el primer ataque, Alba. Sí, y ya ahora sí que ya cayó el primero y van a caer más, desafortunadamente, para los civiles. Como muchos decían en los comentarios, no confundan a Hezbollah con el Líbano. No, por supuesto que no. Hezbollah es un grupo. La población civil del Líbano es completamente otro. Es como decir Hamás y Palestina. Cada palestino no es miembro de Hamás. O sea, decir Israel y el pueblo de Israel. Pero bueno, no nos vamos a meter no vamos a empezar a jalar a los prófugos del ácido fólico. O como decir Netanyahu con Israel, Alba. Exacto. Porque los israelíes están saliendo. Por cierto, es que les vamos a hablar de esto porque los videos son impresionantes, Alba. Es más, ahora les voy a poner un video. Déjenme pasarlo aquí al sistema de transmisión para que ustedes lo vean. Están saliendo los israelíes a protestar en masa. Están cerrando calles, quemando cosas. Incluso hasta soldados israelíes están saliendo ya a protestar. Soldados israelíes. ¿Por qué? Están inconformes con la guerra, por supuesto con el genocidio, con la transgresión a sus propias creencias religiosas, porque ellos
los judíos no pueden ser reclutados en el ejército, no pueden cortarse el cabello. Bueno, todo esto se está vulnerando y también les acaban de correr al ministro de Defensa. Entonces hay casi un boicot, Alba. Claro, es que en este momento no hay un enemigo más grande para los propios judíos que su propio primer ministro, claro, Netanyahu. Sobre todo porque en todas partes del mundo se respetan los derechos de los judíos. Yo trabajaba en Amazon y tenía compañeros judíos que trabajaban en Amazon también. Y ellos no iban a trabajar el viernes porque va en contra de su religión. El sábado. Desde el viernes en la tarde. Ellos no iban a trabajar el viernes ni el sábado por los horarios que manejábamos en Amazon. O había algunos que trabajaban hasta mediodía el viernes y con ellos era una excepción por sus convicciones religiosas. Entonces, nadie podía obligarlos tampoco en sus festividades porque son sus convicciones religiosas. Y el único que no respeta eso, casualmente, es Netanyahu, uno que dice ser judío. Y les digo que dice, porque si realmente es judío, sabría que... Y respetaría a los judíos. Exactamente, sabría que no, que va todo completamente en contra de lo que ellos creen. Pero el señor obviamente primero es sionista y luego es judío. Se pone la kipá porque pues así obtuvo votos. Sí, porque es lo que vende. Exacto, es lo que vende, es la pantalla. Pero al final del día... No predica lo que dice. No. Está en contra de su pueblo, de su gente. Nosotros les hemos mostrado videos de judíos ultraortodoxos que se tiran enfrente de las excavadoras porque no están de acuerdo con esto, porque va en contra de lo que ellos creen, va en contra de sus principios. ¿Netanyahu hace caso? Por supuesto que no. No le importan. Él está siguiendo órdenes. Lo veíamos en el intro. Él está siguiendo su planeación de las bendiciones, que hasta así lo llama, y lo muestra muy orgulloso en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces él está siguiendo las órdenes de los verdaderos dueños del pueblo de Israel, que no son los judíos. Entonces el pueblo de Israel, y cuando me refiero al pueblo es a la población, no estoy hablando de ningún libro sagrado. Estoy hablando de la población civil, de las casas, de las ciudades de Israel, que no son de los judíos, que no son de los ciudadanos israelíes, que son de las grandes empresas, que son miembros del sionismo, y entonces a ellos les pagan la renta y son ellos los que se van a quedar con esos terrenos y son ellos los que van a hacer los ductos, son ellos los que van a hacer las vías del tren para llevar el gas y todo lo que necesitan para seguirse enriqueciendo a costa de la vida de miles de inocentes, incluidos también los ciudadanos israelíes que, bueno, como siempre les decimos, muchas veces nosotros, o en casi todos los gobiernos, pues somos la moneda de cambio o la bandera perfecta para ellos obtener sus intereses. En el caso de Zelensky, el pueblo ucraniano, pues ha sido su bandera, supuestamente querer entrar a la OTAN, cuando sabemos muy bien que no ha sido así. Bueno, Alba, déjame mostrarte las imágenes que ya las tenemos aquí en línea para compartirlas. Ahora que las vean, por favor, piensen en esto. Cuando de pronto llega... A ver, sí, es que son cosas diferentes. El pueblo judío es una cuestión religiosa, pero si tú vas y le preguntas a los israelíes si apoyan lo que está haciendo ese señor, te van a decir que no. Si les preguntas en estos momentos a los soldados israelíes, que muchos están protestando en la calle, si están de acuerdo con ese genocidio que él está cometiendo, con todas las toneladas de bombas que está tirando, con todas las familias que está asesinando solamente para que cruce un gasoducto, un ferrocarril y líneas de comunicación desde Europa hasta Asia y hacer millonarios a su retorcida y pequeña élite, te van a decir que no. Y si nos queda alguna duda, vean estas imágenes que están proliferando por montones. Y bueno, es impactante. Ahí no hay enemigos, ahí no hay fuerzas palestinas, libaneses, sirias, iraníes. Ahí son israelíes. Entonces ya nos queda claro lo que está pasando. Y regresando al tema del Líbano, porque esa es la presión interna que tienen, pero también tienen una presión muy fuerte externa. Regresando al tema de la capacidad misilística del Líbano, que ahora tienen estos nuevos juguetes, los Fateh 110,
Por eso las sirenas no han dejado de sonar desde ayer. Digo, esto no es nuevo desde ayer, pero desde ayer hemos visto cómo Israel está ardiendo. Las imágenes que les mostrábamos ayer pues eran brutales porque es un Israel que está incendiado. La cantidad de bomberos que están teniendo que reclutar para intentar apagar estos incendios nunca se había visto. Muchos analistas militares, israelíes por cierto, entre ellos Amir Bar Shalom, yo lo leía esta mañana porque decía en uno de estos artículos que todas estas operaciones pues eran un ataque excepcional en todos los sentidos de la palabra porque era algo que no habían visto en Israel. Entonces ahora tienen que adaptarse a esas nuevas circunstancias excepcionales. La pregunta pues aquí es si ya tienen una solución para luchar con un Líbano que hoy sabemos que tiene capacidades misilísticas. Y les repito, es cuestión de tiempo para que nos acepten que tienen capacidades misilísticas hipersónicas. Y si nos vamos un poco más a fondo en lo que está haciendo la resistencia libanesa Hezbollah en Tulkarem hoy, que también fue un terrible revés para Israel, porque no es común que logren detener 2 convoys seguidos, 2 incursiones militares israelíes sumamente armadas, desde blindados, merkabas, retroexcavadoras, francotiradores, pues los emboscaron a todos 2 veces en menos de 24 horas. Vemos un cambio muy fuerte en toda la dinámica del conflicto en Cisjordania, sobre todo en lo que tiene que ver con la incursión terrestre. No tienen manera de entrar y por eso están eligiendo estos bombardeos masivos para borrar del mapa todos los civiles y ser vivo que esté ahí, y entonces esa sería la única manera en la que pueden entrar de forma, digamos, segura. Para decirlo de alguna u otra manera y darnos cuenta de lo que está pasando aquí y cómo estos enfrentamientos que estamos viendo en Cisjordania pues han aumentado desde el año pasado ahora 30%, si lo comparamos apenas con unos cuantos meses, en donde Palestina y Líbano no tenían estas capacidades que hoy sabemos que tiene. Estos Fateh 110, que son un cambio pues brutal en la dinámica del equilibrio de poder. Son misiles de fabricación iraní. Es importante decir esto, ojo, son misiles de fabricación iraní, pero que ya tiene Líbano y que tienen un alcance de 300 kilómetros. 300 kilómetros en un espacio tan reducido como Líbano e Israel, olvídense, es cruzar o impactar en cualquier rincón de Israel. Y lo peor de todo para Israel, impactar con una precisión imparable que les permite pues saturar sus sistemas de defensa y tienen una desviación mínima. En donde apuntan, pegan. Impactan en las infraestructuras críticas de Israel, como lo vimos ayer. Claro, se está subiendo la amenaza de nivel de una manera que no habíamos visto antes. Ya sabemos por qué. Ahora todo tiene sentido. Los ataques de la base naval de Haifa, los ataques de la base Stella Maris, pues son en parte por esto, porque ni siquiera en las zonas militares tienen ya cómo detener estos ataques. Son instalaciones que, por cierto, ahí hay submarinos israelíes. En estas bases navales hay sistemas de vigilancia marítima que necesitan muchísimo para cuidar la seguridad de Israel y cada vez se están acercando más a Tel Aviv. Entonces, no han atacado directamente Tel Aviv simplemente porque no es el momento. Y esperamos que ese momento nunca llegue, porque vamos a ver muchas bajas civiles si esto sucede. Pero es que tienen que pensar en cómo poner una desescalada antes de que algo así ocurra. Esto ocurre todos los días, por cierto, en Líbano. Miren, esas imágenes, por ejemplo, son de un día sí y otro también. Pero claro, en Líbano los medios de comunicación no dicen nada y se callan. Cuando esas imágenes las veamos del lado israelí, entonces el mundo se va a parar. Lo que vimos, por ejemplo, en Sirifín, ya nos está dando una idea. Y es más que claro, lo pone en evidencia que Líbano, Hezbollah, pues para ser más específicos, está dispuesto a llevar este conflicto hasta Tel Aviv. Eso solamente es cuestión de tiempo si las cosas no cambian de rumbo. Y las bajas que hoy también estamos viendo en el ejército israelí, que no nos están dando un número exacto, porque siempre son muy celosos con esto, pero cuando nos hablan ya de la muerte de oficiales, de bajas de soldados, pues esto por supuesto nos da una idea de la verdadera dimensión que puede tener todo esto ya en la vida real. Por cierto, déjenme actualizar con algo que acaba de pasar hace ¿qué será? Ya de que estamos hablando un par de horas, porque lo que acaba de hacer Israel hace unas horas es horroroso. Bueno, horroroso es un decir. Viniendo de Israel ya nadie se sorprende. Una raya más al tigre, digamos. Vean lo que acaban de hacer.
otro ataque a las fuerzas de paz de la ONU, otro bombardeo israelí que impactó a las fuerzas de paz de la ONU. El movimiento libanés Hezbollah cuenta con decenas de miles de combatientes entrenados para afrontar al ejército israelí. Eso aseguró el miércoles el líder del movimiento Naim Qassem en un mensaje televisado que tuvo lugar al cumplirse 40 días de la muerte en un ataque israelí en Beirut del líder histórico de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Les aseguro sobre las fronteras que tenemos decenas de miles de combatientes entrenados que pueden levantarse y permanecer firmes. Qassem advirtió además que ningún lugar en Israel está a salvo de sus misiles y drones. Israel gritará bajo los misiles y drones: ninguna parte de la entidad israelí es inaccesible para nuestros drones y misiles. Un bombardeo israelí mató el jueves a 3 civiles e hirió a 5 cascos azules de la ONU en la entrada de Sidón, en el sur del Líbano. El ejército libanés informó que el ataque se produjo cuando un convoy de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para Líbano, FINUL, pasó por un puesto de control. Otros bombardeos golpearon el jueves la periferia sur de Beirut, bastión de Hezbollah, incluido uno que provocó daños menores en los edificios del aeropuerto internacional de la capital, según un representante del aeródromo. El ejército israelí sigue bombardeando posiciones de Hezbollah en el sur y el este del Líbano e indicó que eliminó a unos 60 terroristas después de atacar decenas de objetivos. Más de 2.600 personas han muerto en Líbano desde el inicio de la escalada del 23 de septiembre, en su mayoría civiles, según las autoridades libanesas, en medio de la campaña intensiva de bombardeos de Israel contra la milicia proiraní. Ante la multiplicación de los bombardeos, más de 100 diputados libaneses instaron el jueves a la ONU a proteger los sitios históricos del país. En particular se refirieron en una carta a las ciudades de Baalbek, Tiro y Sidón. En el otro frente, Israel continúa su guerra contra Hamás, apoyado igualmente por Irán en la asediada Franja de Gaza. Según el ejército israelí, sus efectivos mataron a unos 50 terroristas en las últimas 24 horas en Jabalilla, en el norte, y lanzaron una operación en el sector de Beit Lahia. La defensa civil gazatí reportó al menos 12 muertos en el bombardeo israelí de una escuela reconvertida en refugio para desplazados cerca de Ciudad de Gaza, también en el norte. La ofensiva israelí en Gaza ya ha dejado más de 43.400 muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, que la ONU considera fiables. Yo vi el video original, lo estábamos editando, por eso pusimos ese cuadro gris de imágenes censuradas de un niño asesinado por las fuerzas israelíes. Yo creo que era un niño de 2 o 3 añitos. Supongo que la señora era su mamá, la desesperación con la que grita de que llevan el cadáver de su hijo, que no, de 2 o 3 años, que estaba en un refugio, en un centro de refugiados. Cuando salen y dicen que lograron con éxito matar a 50 terroristas y luego empiezan a citar que bombardean escuelas, refugios, hospitales y vemos que el montón de cadáveres son civiles, 2.000, 3.000 y 50 de esos dicen que son malos, de esos 50 creámosle que a lo mejor realmente eran 10, quiere decir que lo que están haciendo es un exterminio étnico de niños, de mujeres, de gente inocente en un 95%. El otro 5% realmente afecta a quien se supone que tenía que afectar. Pero claro, esta gente estorba y hay que quitarla para que pase el gasoducto, el tren, etc. Para quitarle su gas, sus recursos. Le están pidiendo ayuda a la ONU. ¿Cómo va a ayudarlos la ONU? Que la ONU los proteja. ¿Quién protege a la ONU si hoy Israel volvió a bombardear a las fuerzas de paz de la ONU en el sur del Líbano? Ya veíamos cómo 5 cascos azules heridos, al intentar pasar un puesto de control, pues los atacan las fuerzas israelíes. 3 civiles también los mataron ahí, nada más en ese punto de cruz, en Sidón. Un convoy de las fuerzas provisionales de las Naciones Unidas en el Líbano, la UNIFIL. Entonces, que estaba transportando, por cierto, a recién llegados de la ONU al sur del país. Acuérdense que apenas la semana pasada Israel prohibió todas las actividades de la ONU. Hizo una legislación prohibiendo las actividades de la ONU. Ahora llegan más fuerzas de la ONU, Israel los bombardea. Eso no es un accidente, amigos. Sabían que iban ahí. O sea,
Este tipo está bombardeando a las fuerzas de paz de la ONU que se componen de nuestros soldados voluntarios ahí en las zonas. No tiene límites. ¿Quién le pone un control? ¿Quién sale hoy a denunciar esto? ¿Qué país del mundo vemos en el Consejo de Seguridad de la ONU hoy efectivamente sancionando a Israel, poniéndoles un hasta aquí? Cuando cruzan por este ataque y reciben este ataque aéreo israelí, las fuerzas de paz de la ONU, debería de haber una condena internacional. Deliberadamente están bombardeando a las fuerzas de paz de la ONU. Y el por qué, si lo quieren saber, vayan ustedes a ver el discurso del mismo Netanyahu la semana pasada, en donde dice que la ONU es una organización terrorista. Entonces, por eso la atacan deliberadamente. Vaya a nivel de cinismo y hay una complacencia de Occidente de no digas nada, es mi cuate, es Israel. Entonces, oye, pero la ONU es mi cuate, no hay problema, no pasa nada. No es cualquier incidente. Amigos, ya es algo sistemático. Alguien decía en el chat que si era nuevo este ataque de Israel a los cascos azules, porque lo vemos de forma tan frecuente que ya no sabemos si fue el de la semana pasada, el de la antepasada, el del mes anterior. Es habitual, es un patrón. Los soldados de la ONU que van ahí saben que si tienen un enemigo del que se tienen que cuidar, esas son las tropas israelíes. Por eso prohibieron en su territorio las actividades de la UNRWA. Y la ONU ya confirmó que 5 de sus miembros pues resultaron heridos. No nada más lo traen nuestros amigos corresponsales de AFP, ya vieron ustedes incluso hasta las imágenes en el lugar. France Press, Euronews, todos están ya, las fuentes civiles de periodísticas de la zona están confirmando esta nota. Otro ataque más deliberado. Israel, como siempre, no sale a hacer comentarios, pero aquí hay algo más que no podemos pasar ya más por alto, que es que esta agresión ocurre, repito, justo apenas un día después de que Líbano atacara una base militar cerca del principal aeropuerto de Israel. Y vemos cómo es como si la frontera norte de Israel ya se estuviera convirtiendo en un nuevo frente de guerra a medida de que el conflicto avanza, y en su desesperación Israel de no poder frenar los ataques, en esta desesperación de que ahí están las fuerzas de paz de la ONU y que cada vez que comete un genocidio de este tipo, estas fuerzas de paz de la ONU y organizaciones civiles están exponiendo lo que ellos están haciendo, pues piensan que bombardeando Al Jazeera, que bombardeando a la ONU, que prohibiendo a la UNRWA, nadie va a hablar de esto. Y no es así. No es así. Lamentable que hoy estemos viendo otra clara violación al derecho internacional, a Naciones Unidas, a los soldados internacionales de las fuerzas de paz, y todo está agravando cada vez más la tensión, en donde ni siquiera los propios soldados, ni siquiera muchos de los propios soldados israelíes, ni siquiera los ciudadanos israelíes en estos momentos están de acuerdo con lo que hoy está haciendo Alba, su primer ministro. Claro. Es que no hay manera, solamente los prófugos del ácido fólico defienden esto. O las élites multimillonarias que están ganando muchísimo dinero. Porque los prófugos del ácido fólico no se benefician de nada. Pero lo que sí vemos es cómo los millonarios y los que pusieron a Netanyahu en el poder, pues se benefician. Ya sabemos quiénes son las grandes empresas que obtienen enormes cifras multimillonarias por el gas, por el petróleo, por el armamento, por todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, pues por supuesto que a ellos les conviene. Utilizan la retórica que muy bien le va para la gente que no le gusta leer y que no le gusta investigar, entonces le compran el cuento y vemos en las redes sociales gente que se desgarra las vestiduras, como dice mi mamá, les duele más la chaqueta que el cuero. Y luego, como decían muchos amigos también aquí, ¿no? Y CNN hablando en español, hablando de la victoria de Donald Trump y llamando a los latinos que votaron por Donald Trump, pues ya sabes, ¿no? Sí. Su frase y que son muy malos latinos y todo, por supuesto, porque no lograron llevar la marejada de las votaciones como ellos querían, no lograron que ganara Kamala y obviamente ellos seguían un guión, siguen un lineamiento y entonces vemos a periodistas que salen muchas veces y van a entrevistar a ciertos personajes y los vemos como perros rabiosos, que están tirando las mordidas y como que tratando de hacer enojar al entrevistado y lograr su cometido para mostrar, miren, es que vean qué colérico es, qué irrespetuoso, la libertad de expresión.
Y luego vemos que van con otros políticos, pero que son de los que están en la línea de los buenos políticos, y con ellos son sumamente suavecitos, son preguntitas muy estudiadas, muy bien analizadas para hacerlos lucir y entonces inducir a la gente al voto. Eso es realmente lo que estamos viendo en muchos de los medios de televisión oficialista, más que de los medios oficiales, de televisión oficialista. Buscan matizar y buscan mover las conciencias de la gente que no le gusta leer, porque estamos en una época en donde tenemos muchísimo acceso a la tecnología, pero no la sabemos utilizar correctamente. Entonces, usamos la tecnología para ver los TikToks, para ver retos que hacen en TikTok, y luego vemos gente que se está comiendo pastillas de jabón de lavatrastes y muriendo por retos del TikTok, o echándose cucharadas de canela en polvo. O sea, un montón de tonterías. Tienes unas redes sociales, ¿por qué no averiguas un poco de historia? ¿Por qué no averiguas Canela de la... en polvo. Sí, no está... Mira, Alba. Sí, perdón. No, o sea, vemos ese tipo de cosas en las redes sociales. Tienes acceso a internet, ¿por qué no te pones a averiguar de las culturas de otras naciones, de la historia? Y vamos a ser un poco menos ignorantes. Si nos dedicamos a leer, si ya no quieres leer libros porque cada vez leemos menos, por lo menos busca cosas interesantes que leer y desarrolla más tu cultura, tu acervo cultural. Y hoy vas a conocer un poco más y a desconocer muchísimo menos, y vamos a ir creando un mundo cada vez mejor. Si no quieres comprar libros, pero tienes acceso a internet, investiga, lee, es gratis, de verdad. No dejemos que los medios oficialistas nos metan un guión, nos metan en un redil y creamos todo lo que nos dicen. Si hoy te están diciendo que hay una nueva bacteria en el mundo, averigua qué es, desde cuándo está, dónde inició. Toda esa información la puedes encontrar dando clics. No te vayas como borrego en lo primero que te digan. Pues sí, ya nos pasó una vez. Mira, Alba, un dato importante que vale la pena... lo veía yo en la mañana, por cierto, en otro medio. No, pero prefiero este medio occidental. Pues digo, qué mejor que un medio estadounidense. Curiosidades, ¿no? Trump o Harris, ¿a quién prefirieron los votantes judíos estadounidenses según encuestas en elecciones? Y ahora me acordé porque sí, están satanizando a los latinos, al voto hispano que votó por Trump, porque fue determinante para su victoria. Y están diciendo pues que gracias... Lo mismo hicieron con los mexicanos que votaron por la doctora Claudia Sheinbaum, sí, la nueva presidenta de México. Y que el mundo se va a ir al traste por los hispanos. Bueno, Trump o Harris, ¿a quién prefirieron los votantes judíos según las encuestas que se han revelado? Déjenme en el chat. ¿Ustedes a quién creen que prefirieron? ¿Por quién creen que votaron? ¿Por Trump o Harris? ¿Y por qué? Dice la nota, en las elecciones del 2024, la mayoría de los votantes judíos emitieron su voto para la vicepresidenta Kamala Harris, según sugiere la encuesta de salida de las urnas. Según las encuestas de salida de NBC News, el 78% de los judíos estadounidenses votaron por la vicepresidenta, mientras que el 22% votó por el presidente electo Donald Trump. Una encuesta de salida de Fox News y de Associated Press o prensa asociada encontró que una mayoría más pequeña de judíos votó por Harris, mientras que el 32% votó por Trump. Los judíos, un grupo demográfico tradicionalmente demócrata que representa aproximadamente el 2.4% de la población total, alcanzaron márgenes similares a las elecciones americanas. 2.4%, es decir, pues es una minoría, pero el 78% del 2.4% votó por Trump. De los hispanos, vamos a buscar los datos oficiales, porque curiosamente no nos dicen a estas alturas cuántos de los hispanos votaron por Trump, pero lo que sí les digo es que seguramente fue la mayoría. Eso que no nos quede duda, porque ya lo vimos claro, y la mayoría de los estadounidenses, no nada más de los hispanos, y eso ya lo vimos ayer. No va a cambiar mucho en Medio Oriente, por cierto, ¿eh? No va a cambiar mucho. Pero volvemos a lo mismo. Cuando te sales del redil, entonces empiezan a decir que eres conspiranoico, que eres racista, que careces de intelecto, porque esa es la manera de decir, es que si tú votas por Kamala Harris, es que tú tienes un nivel socioeconómico más alto, tú tienes un nivel intelectual mucho más alto, tú eres otra clase social, que es lo que vinieron vendiendo en México. Entonces vemos a mucha gente
carente de criterio que cree que por votar por un partido político tiene una mejor clase social, tiene un mejor estatus económico y entonces ve a los demás así como, es que por culpa, perdón por la palabra, pero así lo dicen, es que por culpa de los jodidos ahora vamos a estar, con perdón también de los amigos venezolanos que dicen, vamos a estar peor que Venezuela. Ni siquiera han visitado Venezuela, pero es lo que les han vendido en los medios de comunicación y entonces para poder decir que vamos a estar mejor o peor que algún lugar, por lo menos conocerlo. Plus, Alba, ¿por qué está tan mal Venezuela? ¿Por qué está tan mal Cuba? Yo les decía ayer y repito, porque Cuba, que es un país que tiene mucha cultura y una de las mejores educaciones del mundo, los mejores doctores del mundo son de Cuba. La ciencia en Cuba, el conocimiento de los cubanos están... ¿Por qué personas que están tan bien preparadas tienen una situación económica tan extremadamente precaria? ¿Quiere decir que si te mantienes ignorante te va a ir mejor económicamente y esa es la base del éxito en el capitalismo, la ignorancia? No, no tiene nada que ver con eso. Están así por las famosas y benditas sanciones que uno solo impone por el resto del mundo, porque la ONU volvió a votar en contra de las sanciones a Cuba. Todo el mundo, menos un solo país, y no le quitan las sanciones. Eso no es democracia y, por cierto, hoy estamos viendo cómo... Y entonces el retorcido discurso que nos venden para cegarnos con la ignorancia es que es el camino del comunismo. Si quieres seguir el comunismo, vas a acabar como Cuba o Venezuela. ¿Y las sanciones? ¿Y convertir a un país en el amo y señor del mundo? ¿Darle la moneda de reserva mundial y que utilice a la moneda de reserva mundial como un arma hegemónica para destruir las economías de quien no le cae bien y para proteger a otras personas que lo mismo ataquen fuerzas de paz de la ONU o cometan genocidios étnicos? No los tocan ni con el pétalo de una rosa. Esto no tiene nada que ver con capitalismo o comunismo. Tiene que ver con un hegemón que protege a toda costa a sus favoritos, así sean genocidas, y aniquila las economías de otros, así sean los países más preparados del mundo en términos de conocimiento. Claro, porque es que si no te sometes a mis intereses, entonces van las sanciones. Como lo decíamos, para eso son las sanciones, para eso las diseñaron. Si tú no te doblegas... Para dar miedo, ¿no? Para dar miedo, o sea, son un arma. Solo que esta arma no dispara balas. Dispara sanciones para doblegar a las naciones. Lo decíamos también. Y hasta rimó, fíjate. Mira, soy de Veracruz. Claro. Tráiganme mi arpa en este momento y mi jarana. Me voy a echar mis coplas. Pero es que así pasa. Vean, votaron supuestamente... Ahí va la ONU otra vez. Votaron a favor todas las naciones. A favor de que se le levantara el veto, las sanciones, el bloqueo a Cuba, pero solo Estados Unidos no quiso. Entonces, el país de la democracia no respeta la democracia de los demás y ni modo, aunque todo el mundo quiere que se le levanten las sanciones a Cuba, pues no, porque Estados Unidos no quiere, porque tampoco le quiere regresar Guantánamo, porque... No, Alba, sí, le roban su tierra, le quitan todo, no tienen gasolina en Cuba, tienen una terrible crisis con esto. ¿Por qué no tienen petróleo? Miren, no es nada más por un tema de que no tenga dinero para comprar la gasolina, sino porque hay un país del mundo que diga, a ese nadie le venda, y chitón, el que le venda me lo quiebro. Oye, pero me quiere comprar, yo quiero hacer... No, si le vendes te quiebro. A ese déjalo, no le vamos a dar un litro de gasolina. Sale México a decir, yo sí voy a apoyar a Cuba. Sanciones contra México, congelan un crédito que estaba preaprobado para Pemex, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque simplemente pues hay que quebrarlo. ¿Cuál es la razón? Porque yo digo, no me cae bien. Oye, pero es mi petróleo, ¿por qué no se lo voy a vender? Es más, si se lo quiero regalar, es muy mi petróleo, es una donación. Te sanciono si lo haces. Ese es el gran problema. Bueno, regresando al tema de las fuerzas de paz de la ONU, las fuerzas de paz de la ONU deberían responder a los ataques de Israel porque pues los atacan y no pasa nada. Es más, ya hasta hay una legislación que prohíbe las actividades de la UNRWA, de la ONU en Israel y no pasa nada. Los han declarado terroristas, incluso tachado de terroristas y no pasa nada. Y los bombardean y los atacan y no pasa nada. ¿Deberían de responder a sus ataques? Las opciones son sí, es legítima defensa, no, perjudica su misión o depende del Consejo de Seguridad. Alguien decía aquí en el chat, Alba, en lo que cerramos la encuesta, decía... por cierto, mira, dice aquí Emiliano, con Cuba no se metan. El problema es que sí se meten y no lo quieren dejar. No lo quieren dejar. ¿Saben, por cierto, qué es lo que...
¿Qué tan malo hizo Cuba que no le perdona ni le perdonará a Estados Unidos por ningún motivo, Alba? No lo dicen. Si tú le preguntas por qué, dicen que es por la dictadura. Ajá. La familia Bongo no eran dictadores. No, pero aquí te tengo el mejor comentario de la noche. Francisco Javier Sena Ferreras. Mi amigo, usted siempre está en contra de Estados Unidos. Usted parece que apoya el comunismo y el socialismo y no ves las precariedades por la que está pasando Cuba y Venezuela. Es que no escuchó nada de los últimos 20 minutos. Bueno, déjame terminar mejor. Leer es gratis. Dice, pues sí, Alba, ¿qué hizo tan grave Cuba que no se la perdonan? Otros pecados han sido perdonados y han sido salvos para países que antes eran comunistas y siguen siendo comunistas, como la familia Bongo, por ejemplo. ¿Cuánto no los protegieron? En el Sahel, ¿cuántos dictadores nos han apoyado? ¿Cuántos años estuvo Angela Merkel en el poder? Por ejemplo. Entonces, pero eso era democracia. ¿Qué hizo que le duele tanto y que no se la perdonan ni se la perdonarán a Cuba? Un pequeño detallito. Cuba dejó que Rusia pusiera misiles nucleares que apuntaban a unos cuantos kilómetros directo a Estados Unidos. La crisis de los misiles. Y desde ahí no se la perdonan. Es una afrenta que desde ahí le han clavado el diente y no los van a soltar. No. Regresando al tema de la encuesta, Alba, las fuerzas de paz de la ONU deberían de responder. El 77% cree que sí, que es legítima defensa. El 12% no perjudica su misión y el 11% no perjudicaría su misión y el 11% depende del Consejo de Seguridad de la ONU. Mira, dice Alfonso del Nodal, lo peor de Cuba es la dictadura. Yo te diré, lo peor de Cuba son las sanciones, no la dictadura. Y te voy a decir por qué. Porque la familia Bongo era una familia de dictadores y lo peor que le pasaba a la familia Bongo no era tener a esa familia de dictadores. Lo peor era que era una familia de dictadores que protegía militarmente Estados Unidos y Francia contra la propia democracia. Que les daba el petróleo barato, que les daba el uranio barato, que les daba el níquel barato. Entonces, pues era una dictadura democrática. Vamos a decirlo así, una dictadura democrática. No hay esas cosas, pero la familia Bongo eso era. Durante 40 años se pasaron el chicle, como decimos en México, o el poder entre el papá, el hijo, el yerno, el papá, el hijo y el yerno. 40 años ellos estuvieron rolando la presidencia. Pero, ¿a quiénes beneficiaba? Pues a Estados Unidos y a África. Entonces, ellos no eran una dictadura, ellos eran una democracia. Entonces, cuando tú me ayudas a mí, eres una democracia. El caso, no nos vayamos a África. En mi amado México. Cuando Peña Nieto les dio el agua de México, cuando Peña Nieto regaló las concesiones, y por decir regaló, es un decir, todo ese dinero se lo robó. Pero bueno, cuando Peña Nieto prácticamente dio todo México a muchas de las empresas internacionales que están asentadas en México había democracia. El problema fue cuando llegó un gobierno que no era entreguista, que no estaba dispuesto a seguir dando lo mismo que estaba haciendo Peña Nieto. Entonces, éramos una dictadura, estamos en un paso al comunismo y estamos en muchas cosas. Si se acuerdan, la deben de tener muy fresca, amigos. Nosotros hablamos. ¿Se acuerdan la granja de Xóchitl Gálvez? Que eran 3 likes por $1, que le metió más de 60 millones en un solo día a la señora. Y dice uno, ¿de dónde? Eran los intereses de Estados Unidos. ¿Dónde empezó haciendo campaña la señora Xóchitl Gálvez? En Estados Unidos y luego se fue a España. Sí. Y Alba, regresando a este tema, porque bien lo dices, cuando yo veo este tema de que lo peor que le puede pasar a Cuba es la dictadura, yo no vivo en Cuba, pero sí te puedo decir que si vemos un escenario internacional, déjame decirte que lo peor que le pudo pasar a Cuba no es la dictadura. Y no se engañen, tampoco es Fidel Castro. Y déjenme explicarles por qué. Miren, nada más les voy a dar un argumento muy simple. Si alguien cree que el problema con Cuba es que viven bajo una dictadura y por eso son las sanciones, que alguien me diga en el chat por qué Washington protegía tanto a Augusto Pinochet en el 73. Hizo torturas, cometió asesinatos, desapareció a miles de chilenos. Díganme por qué lo protegían tanto. Otro caso, ¿quieren? Suharto, por ejemplo, en Indonesia.
Dieron un golpe militar en el 65. Suharto lideró masacres. Se estima que murieron más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas que se murieron aquí en Indonesia, y Estados Unidos lo apoyó hasta el final. Mobutu Sese Seko, que miren, aquí lo tengo y déjenme, porque si no me acordaba mucho para que vean. En el 65, en la República Democrática del Congo, un dictador que fue responsable de la peor corrupción y brutalidad que ha tenido el Congo. Y Washington lo respaldó en la Guerra Fría a capa y espada. Otro dictador, que sí les va a sonar, Rafael Trujillo, República Dominicana, en el 61. Un régimen represor, violento, dictador, cero democracia, asesino, masacró a miles de haitianos en el 37 y Washington lo protegió. Anastasio Somoza, en Nicaragua, otro dictador. ¿Saben cómo le decían la mano de hierro en el 36? Hasta el 79, de 1936 hasta 1979, no se quitaron esa maldición. Asesinatos, represiones, todo esto con el apoyo de Washington. ¿Cuál era la diferencia? Eran dictadores, responsables de las peores masacres, desde Pinochet hasta Somoza. Entonces, cuando alguien me diga que lo peor que le ha pasado a Cuba es la dictadura, eso no es lo peor. Lo peor que le ha pasado es no ser la dictadura de Washington. Son cosas diferentes, vámonos entendiendo. Dice un amigo Ruby, no sé qué, haga su programa en Cuba y no en Canadá. Pues a ver cómo le va. Me encantaría. Amigo, bueno, creo que no conoces mucho de las leyes de Canadá. Yo sí, vivo aquí, soy ciudadana canadiense. Entonces, en Canadá tenemos una ley que se llama el Bill C-11. En ese, el gobierno decide si tu contenido es lo suficientemente canadiense o no. Y las multas son altísimas. Las multas empiezan en la primera ofensa que el gobierno considera en $50,000 y pueden llegar hasta los varios millones de dólares canadienses. Entonces, en Cuba yo no sé que tengan un Bill C-11. Sé que supuestamente los medios, y digo supuestamente porque no me consta, no, como tú bien lo dices, no estoy allá, no tienen una multa de $50,000 para la primera ofensa, dependiendo si es como persona o si es una empresa, entonces aumenta. Pero si es como una persona, que me la pongan a mí como persona física, pueden ser $50,000. $50,000 no es el sueldo básico en Canadá para una persona, es menos. Entonces serían como 2 años completitos de mi sueldo para pagar esa multa. ¿Qué busca el gobierno de Justin Trudeau? Que solo se diga lo que él quiere y que solo se pronuncie uno bajo los temas que él quiere. ¿Qué hacemos nosotros? No seguimos esa ley. Por cierto, Alba, hablando de Trudeau, Pierre Trudeau, el papá de Justin Trudeau, que también fue primer ministro de Canadá, era un gran admirador y amigo personal de Fidel Castro. Y Pierre Trudeau, hasta donde yo sé, no era comunista. Incluso hablaba español. Visitó Cuba. Hay videos, muchísimos. Tenían una gran relación. Y Pierre Trudeau no ocultaba su admiración para Castro. Claro, si hubiera un chat en ese momento, pues nadie hubiera escrito ahí, porque era don Pierre Trudeau. Pero pues a mí, como me tocó ser Víctor, el de The Mexican Family, pues sí, denle, escríbanle. Amigos, pues así las cosas, depende, ¿no? Depende con el cristal con que se mire. Con el cristal con que se mire. Muchas gracias, amigos, por unirse a nuestro streaming de esta noche y nos vemos mañana. Hasta luego.